Bueno, buenas tardes a todos. Mientras os vais conectando los asistentes, ya se va uniendo más gente. Un segundito, vamos a dejar unos segundos para que todo el mundo que está en la sala de espera vaya pasando. Nada, bueno, agradeceros de nuevo vuestra participación en este, ya es el último módulo de este curso de enfermedades cardiovasculares y enfermedad inflamatoria intestinal. A mí me parece que es un curso que de un tema bastante interesante y sobre todo que nuestros pacientes, sus enfermedades y sus comorbilidades lo están reclamando, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Daniel Carpio, Dani Carpio para los amigos, que es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Es un gran clínico, aparte es un gran ponente, que yo le he visto en multitud de ocasiones, aparte de que somos amigos, pero esto es un hecho, es real, que es un maestro explicando y exponiendo y analizando los datos de una forma clara y crítica, que yo creo que es como se tiene que hacer. Y nos va a hablar Daniel Carpio sobre la medicación para la patología cardiovascular y su influencia en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entre paréntesis pusimos aspirina, antihipertensivos, anticoagulantes, estatinas. Es decir, va a tocar diferentes palos y va a ver cómo esto puede influir en nuestros pacientes y si influye, de qué manera y si nos va a obligar a tomar alguna actitud o no. Así que nada más. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Un placer tenerte con nosotros cuando quieras. Nada, gracias a ti, Nacho, y sobre todo por la amable invitación. Se nota que somos amigos, se influye. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Perfecto. Y preparamos esto. Y vamos allá. Pues nada, como decía Nacho, en el módulo anterior se comentó la posible influencia que tenía el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en la enfermedad cardiovascular. Y hoy vamos a terminar este curso haciendo lo contrario, hablando de cómo puede influir la medicación que se usa para tratar la patología cardiovascular en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como decía Nacho, nos vamos a centrar básicamente en 4 grupos de tratamientos que son quizás los más utilizados, ¿no? La verdad es que cada vez vemos más pacientes mayores en nuestras consultas. Actualmente se estima que hasta un 25, quizá un poco más, de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que vemos en las consultas tienen más de 60 años. Y esto se debe básicamente, este aumento de la prevalencia, que parece que cada vez es mayor, se debe básicamente a 2 cosas. En primer lugar, la clásica incidencia que ocurre en el segundo pico de incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que se conoce desde hace muchos años. De hecho, más o menos un 15% de los nuevos casos se diagnostican en mayores de 60 años, pero el principal componente que hace que aumente la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población mayor es el envejecimiento de la población. De hecho, ya digo, en los últimos estudios, los más recientes, que analizan la incidencia en la población mayor de 60 años, se ve que es todavía un poquito superior. En este estudio, un registro nacional sueco, un registro de base poblacional, se ha hablado de que el 23% de los nuevos casos se diagnostican a esta edad, y eso va en paralelo con el envejecimiento de la población, ¿no? Mayor esperanza de vida, un porcentaje mayor de población en este segmento de edad y, por lo tanto, mayor aparición de enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo, ¿no? Y aunque es sobre todo este pico de incidencia en pacientes con colitis ulcerosa, también aparecen diagnósticos de enfermedad de Crohn tardíos en este segundo pico. Y para ello es muy importante el comentar este artículo que a mí me parece clave sobre las distintas etapas de la evolución de la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un artículo que está hecho por... Es un artículo que está realizado para mí es el mejor epidemiólogo que hay en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es Gillette Kaplan, y es un artículo muy bonito que recomiendo una lectura pausada, en el que habla de las distintas fases epidemiológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Habla de una primera fase de emergencia, donde se encuentran ahora mismo los países en desarrollo, donde aparecen casos esporádicos y anecdóticos. Una segunda fase donde se acelera esa incidencia, cada vez hay más incidencia, que el punto final de esta fase en los países del mundo occidental se pone el punto de corte en el año 2000, aunque quizá en España sea 10 años más tarde, donde se ve ese progresivo aumento de incidencia, a veces muy marcado, pero que aún no se refleja en un aumento de la prevalencia. Y luego la fase de aceleración de la prevalencia, que es donde estamos situados ahora
en los países occidentales, que quizá la incidencia ya es más estable, como se ve en muchos de los estudios epidemiológicos, no hay un aumento de incidencia, pero en cambio aumenta esa prevalencia. Esa prevalencia aumenta sobre todo porque los pacientes que hemos ido diagnosticando en los últimos 20 o 30 años pues se van haciendo mayores, ¿no? Y esto es clave, o se refleja muy bien en esta analogía con lo que es un grifo. La incidencia sigue aumentando poco a poco, aunque sea de forma estable, pero como es una enfermedad crónica, pero que tiene una baja mortalidad y la edad de la población, la edad media va aumentando, pues, y la mortalidad es pequeña, en ese sentido la prevalencia va poco a poco aumentando. Y en esa fase es en la que nos encontramos. Pero además las proyecciones que se estiman para los próximos años, de hecho para los próximos 10, 15 años, lo que estiman es que la prevalencia en este segmento de población de mayores de 65 años va a ser mayor aún que la clásica que conocemos todos entre 15 y 65 años. Y esto va a tener una repercusión clara en nuestras consultas. De hecho, yo creo que ya estamos viendo cada vez más pacientes de edad avanzada y esto va a ir aumentando con el tiempo y va a modificar la forma que tenemos de manejar esta enfermedad que tradicionalmente se consideraba una enfermedad de pacientes jóvenes, ¿no? Y de hecho, dentro de las peculiaridades del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que cada vez vamos a tener que ir dominando más, voy a destacar solo, porque es lo que corresponde con el tema que debatimos hoy, la polifarmacia. Este estudio es muy interesante porque únicamente lo que hace es analizar qué cantidad de fármacos consumen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal mayores de 65 años. Y vemos que la media, más o menos, de consumo de fármacos, incluyendo los de la enfermedad inflamatoria, son 9. Pero encuentran que hasta un 40% de los pacientes consumen más de 10 fármacos, lo que se considera o entra dentro de la definición de polifarmacia grave. Y lo que es más importante de esto es que, claro, a mayor número de fármacos, mayor potencial de interacciones farmacológicas y, por lo tanto, mayor potencial de efectos adversos. Y, de hecho, ellos calculan que aproximadamente un 40% de estos pacientes tienen interacciones farmacológicas potencialmente peligrosas. E incluso ese subgrupo importante de estos pacientes pueden tener potencialmente interacciones farmacológicas graves que ocasionen efectos secundarios, efectos adversos severos o incluso desencadenen exacerbaciones de la enfermedad. Y esto se produce con todos los grupos de fármacos, sobre todo con los 5-ASA, con los inmunosupresores, pero también con los corticoides y el resto de fármacos. De hecho, ellos hacen esta tabla, que solo voy a comentar algunos aspectos de ella, sobre las principales interacciones que ocurren entre fármacos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Me gustaría destacar, por ejemplo, que con los 5-ASA existe una interacción con la digoxina que hace que disminuya los niveles de digoxina. Con el ciprofloxacino aumenta el INR, tiene una interferencia con los dicumarínicos. Lo mismo que ocurre con los corticoides, que es muy importante esta interacción porque puede aumentar los niveles de INR. Por supuesto, ya conocemos la ciclosporina y todos aquellos fármacos de eliminación renal, especialmente los calcioantagonistas. El metotrexate, por ejemplo, con la aspirina, se ha visto que tiene una mayor tasa de efectos adversos, de mayor toxicidad por metotrexate, y el clásicamente conocido, por ejemplo, de la interacción de las tiopurinas con el allopurinol, que aumenta de forma significativa la mielosupresión por azatioprina o por mercaptopurina. Vamos a empezar hablando del ácido acetilsalicílico, de la aspirina. Todos conocemos que los AINES aumentan el riesgo de exacerbaciones de la enfermedad inflamatoria, de brotes, ¿no? No todos los estudios lo demuestran, pero los estudios de mayor calidad van a favor de esto, ¿no? A mí me gusta mucho este estudio. Es un estudio de cohortes anidadas, pero creo que está muy bien hecho. Y aquí se demuestra, perdón, vamos para atrás. Aquí lo que se demuestra es que el riesgo de brotes con la ingesta de antiinflamatorios depende de la cantidad de antiinflamatorios que se tomen, ¿no? Ellos ponen el punto de corte de más de 5 días al mes y ahí se ve un claro aumento de las exacerbaciones, pero solo de la enfermedad de Crohn. No encuentran esta asociación con la colitis ulcerosa. Hay un metaanálisis reciente que incluye un montón de estudios donde confirma un poco estos resultados. Cuando incluyen todos los estudios analizados, los 13 estudios, no encuentran diferencias en cuanto a la toma de AINES y el riesgo de brotes, pero en cambio cuando cogen solo un análisis de sensibilidad y cogen solo aquellos estudios
mejor diseñados y con menor riesgo de sesgo, sí se observa de nuevo cómo en la enfermedad de Crohn hay un mayor riesgo de exacerbación que no se encuentra en la colitis ulcerosa. Esto es cierto que es un metaanálisis que entre sus limitaciones pues los autores hablan de la importante heterogeneidad que tienen los estudios, lo cual limita un poco sus conclusiones, y además que quizá el poder estadístico que hay para detectar asociaciones de tipo moderado pues es bajo, ¿no? Pero parece que, bueno, como todos sabemos y hemos visto en nuestra consulta y como recomiendan las sociedades científicas, la ingesta de antiinflamatorios no selectivos aumenta el riesgo de exacerbaciones en la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Por qué lo producen? Pues se han analizado y se han postulado múltiples mecanismos por los que los AINES pueden producir o desencadenar brotes o aumentar la actividad de la enfermedad. El más clásico es pues, la disminución de la síntesis de prostaglandinas, pero se ha especulado con las interacciones que tienen directas con los fosfolípidos, que pueden disminuir la producción de moco, con alteraciones del microbioma o con alteraciones de la microcirculación hepática, pero quizá de la microcirculación a nivel intestinal. Pero quizá el más importante y significativo es la disminución en la síntesis de prostaglandinas, porque las prostaglandinas se ha visto que tienen un papel clave en la homeostasis intestinal, principalmente porque disminuyen la permeabilidad intestinal y aumentan la secreción de moco. Entonces, al bloquearlo, pues parece que es más fácil que existan esos daños a nivel intestinal que desencadenen todo el proceso inflamatorio. Y si sabemos esto con los AINES, ¿qué ocurre con la aspirina, que es quizá uno de los fármacos más recetados? Pues este estudio de cohortes prospectivo, que es uno de los dos grandes estudios epidemiológicos americanos que llevan muchos años en seguimiento. Este es el Nurses Health Study, que lleva siguiendo a más de 70.000 mujeres durante, creo que son 30 años, demuestra que aquellas pacientes que toman antiinflamatorios de forma regular tienen un mayor riesgo de desarrollar colitis ulcerosa. Y ellos consideran que es un efecto dosis dependiente y demuestran que es un efecto dosis dependiente porque es aquellos pacientes que reciben estos fármacos durante más de 15 días al mes son los que tienen más riesgo de desarrollar colitis ulcerosa. En cambio, cuando analizan la utilización de ácido acetilsalicílico, especialmente a dosis bajas, no demuestran este estudio ni en enfermedad de Crohn ni tampoco en colitis ulcerosa. Solo hay un ensayo clínico bien diseñado, experimental, que intenta demostrar el efecto que tiene en aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad, el efecto que tiene el añadir distintos tipos de antiinflamatorios. Ellos utilizan antiinflamatorios no selectivos, aspirina y inhibidores de la COX-2. Y lo que hacen es aquellos pacientes en remisión, 20 pacientes por grupo, les dan estos fármacos de forma voluntaria y controlan y miden actividad en forma con índice clínico del Harvey-Bradshaw y también con la calprotectina. Y lo que demuestran es que en aquellos pacientes que toman AINES no selectivos, los clásicos, más o menos un 20% de los pacientes tienen un brote y además un brote que se comprueba de forma objetiva con las elevaciones de calprotectina. Sin embargo, los inhibidores de la COX-2 es excepcional, aunque no es cero el riesgo, y en pacientes que tomaban aspirina este riesgo es cero y no se demuestra esta asociación. Este otro artículo apareció muy recientemente, que creo que es muy interesante, viene a ahondar un poquito en este concepto, ¿no? Y su conclusión es que la aspirina usada diariamente a dosis antiplaquetarias no influye en la evolución de la enfermedad. Y de hecho, pues no encuentran diferencias significativas en cuanto al índice de hospitalizaciones entre aquellos pacientes que toman aspirina respecto a los que no la toman, y tampoco encuentran mayores tasas de cirugía en aquellos pacientes que están tomando aspirina en un seguimiento de 18 meses. Con los corticoides ocurre lo mismo, no encuentran relación entre aquellos pacientes que toman aspirina y un mayor uso de corticoides, pero en cambio cuando analizan el número de prescripciones mensuales sí que encuentran una diferencia significativa a favor de aspirina. Cuando hacen un análisis de sensibilidad y subanalizan este grupo, lo que encuentran es que este pequeño aumento se debe sobre todo a la utilización de aspirina a dosis antiinflamatoria, a dosis de 500 miligramos al día y no a la dosis antiplaquetaria de 80 miligramos al día. Es decir, que solo la aspirina a altas dosis puede tener una influencia, pero no la aspirina cuando se usa a dosis antiplaquetaria. ¿Y por qué? Porque hay esta diferencia entre el efecto deleterio que pueden tener los AINES no selectivos y la aspirina a dosis bajas. Pues en modelos animales y in vitro lo que se demuestra es que para producir
daño de tipo colitis, se necesita bloquear tanto la COX-1 como la COX-2. En este estudio que administraban a ratas distintos fármacos, selectivos y no selectivos, solo aquellos que estaban tratados con un inhibidor no selectivo, un AINE no selectivo, tenían un empeoramiento de la colitis en este tipo de animales. Y además lo que se ha visto es que en otros estudios in vitro, cuando se administra a baja dosis, la aspirina se comporta como un inhibidor selectivo de COX-1. Como veis aquí, en este apartado, inhibe la COX-1, pero en cambio apenas influencia los efectos de la COX-2. Y quizá este es el mecanismo por el que se puede explicar el por qué la aspirina no tiene ese efecto negativo sobre la enfermedad inflamatoria cuando se administra a dosis antiplaquetaria, dosis profiláctica. También tenemos algunos estudios curiosos sobre otros antiplaquetarios como los inhibidores de los tromboxanos, ¿no? De hecho, hay dos ensayos clínicos muy antiguos de inicios de siglo donde se utilizaba y se comparaba respecto a placebo el posible efecto beneficioso del ridogrel, que es un fármaco parecido al clopidogrel, sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto se basaba en que se había detectado niveles altos de tromboxanos, que es lo que bloquea el ridogrel, niveles altos de tromboxanos, tanto en sangre como en mucosa de pacientes con enfermedad inflamatoria, y estos niveles altos aumentaban también los niveles de TNF. Se diseñaron estos dos estudios que fueron negativos, no se demostró que fueran beneficiosos, pero lo que se demostró es que no se aumentaba el riesgo de sangrado cuando se administraba estos fármacos. Y este otro estudio apareció muy recientemente, que lo que analiza sobre todo clopidogrel, aunque mezclan también algunos pacientes con aspirina, y comparan aquellos pacientes que lo recibían con aquellos que no recibían antiplaquetarios durante un seguimiento de 5 años, no había diferencias ni en cuanto a cambios de tratamiento, ni en cuanto a ingresos por brote, ni en cuanto a sangrado rectal. Y además no incrementaba el riesgo de sangrado, con lo cual clopidogrel es un fármaco seguro en la enfermedad inflamatoria intestinal. En segundo lugar, quería hablar de las estatinas, ¿no? Es muy curioso porque las estatinas, como ocurre con la aspirina, cada vez se van encontrando más efectos más allá de aquellos por los que fueron diseñados, ¿no? Este estudio a mí me parece muy, muy interesante como prueba de concepto. Es un ensayo clínico realizado en cardiología, publicado en New England, y lo que hacían era analizar el efecto de las estatinas en aquel subgrupo de pacientes que, aunque tuvieran niveles normales de colesterol, tenían PCR alta. Como hemos visto a lo largo de este curso, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad que también tiene un componente inflamatorio marcado. Y lo que querían ver eran aquellos pacientes sanos, con cifras de colesterol normales, pero que tenían PCRs elevadas, si el añadir una estatina podía tener efectos a nivel cardiovascular. Y demostraron en este estudio que disminuía la tasa de infartos y de otros eventos cardiovasculares mayores y también de la mortalidad. Y se vio cómo las cifras de PCR iban disminuyendo de forma progresiva en el grupo de pacientes tratados con rosuvastatina. Esto conceptualmente es muy interesante y se ha visto tanto in vitro como en modelos animales de colitis que las estatinas pueden tener un efecto beneficioso y se ha postulado múltiples mecanismos, probablemente sean varios de ellos, a distintos niveles de la cascada inflamatoria, donde se ha visto que puedan explicar ese efecto antiinflamatorio de las estatinas, ¿no? Disminuyen la permeabilidad intestinal, alteran la microbiota y parece que promueven hacia una microbiota más de tipo antiinflamatorio, con aumento del Faecalibacterium plasmidii, por ejemplo, y luego disminuyen distintos interleuquinas que son proinflamatorias. Y además aumentan aquellas antiinflamatorias como la interleuquina 10 o los linfocitos Treg, que son aquellos que se encargan de disminuir y contrabalancear la respuesta inflamatoria, ¿no? Claro, con estos datos, tanto in vitro como en modelos animales, a Húngaro se le ocurrió pues, medir si las estatinas disminuían el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Hicieron un estudio de caso control de una base de datos administrativa muy amplia con 9.000 casos de pacientes tratados con estatinas y 40.000 que no estaban tratados y observaron cómo la incidencia de la enfermedad era menor en aquellos pacientes tratados con estatinas, de hecho hasta un 30% menor con odds ratio de alrededor de 0,7. Y este efecto era más marcado en pacientes con enfermedad de Crohn.
También se vio que este efecto beneficioso ocurría solo en el subgrupo de pacientes mayores de 40 años. Y se vio que además era un efecto de clase, que todas las estatinas lo disminuían, aunque quizá destacaban el efecto beneficioso de la atorvastatina. Y también había un pequeño efecto dosis dependiente donde se observaba que aquellos pacientes que recibían dosis más altas, dosis moderadas o altas, tenían una mayor protección frente al desarrollo, a la aparición de novo de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay otro estudio publicado muy recientemente que corrobora un poquito estos datos. Es un registro también nacional sueco, donde tienen todo perfectamente pormenorizado y tabulado, con una N de pacientes también muy alta, y demostraban que aquellos pacientes que tomaban estatinas tenían un menor riesgo de enfermedad de Crohn. Y si os fijáis, las odds ratio son muy parecidas, alrededor de 0,7, 0,6, con esa disminución del 30% del riesgo. Sin embargo, en este estudio ellos no encontraban esa influencia beneficiosa sobre la colitis ulcerosa. Y de nuevo se observaba que este efecto beneficioso ocurría solo en aquellos pacientes que eran mayores de 42 años. El siguiente paso, como es lógico, es intentar buscar si en aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, el tomar estatinas puede influir o no en que tengan un mejor pronóstico. Y es otro estudio, también de cohortes retrospectivas, que es un poco más antiguo, donde analizan aquellos pacientes que toman estatinas frente a los que no la toman y el efecto que tiene sobre la actividad de la enfermedad. Esta primera tabla era el objetivo principal del estudio, que era ver si la necesidad de corticoides era mayor o menor en aquellos pacientes que tomaban estatinas, y se observa cómo había una reducción marcada de las necesidades de corticoides en los pacientes que tomaban estatinas, especialmente en los pacientes con colitis ulcerosa. También analizaron las necesidades de anti-TNF, de cirugía abdominal, de hospitalización, aunque las diferencias significativas que encontraron fueron en solo algunos de estos subgrupos, probablemente porque, bueno, aún así la muestra era escasa, pero observaron, por ejemplo, que los pacientes con Crohn se operaban menos cuando estaban en tratamiento con estatinas, y cuando se usaba un índice compuesto que mezclaba la necesidad de anti-TNF, la cirugía y la hospitalización, en general también se veía una reducción con un hazard ratio de 0,88. Otro tema interesante es la influencia que pueden tener las estatinas sobre la tumorogénesis, ¿no? De hecho, hay algún estudio que sugiere que aquellos pacientes que toman estatinas tienen menor riesgo de cáncer en general, pero sobre todo de cáncer de colon, hasta una disminución del 50% del riesgo. Y en este estudio lo que intentaban era analizar si esto mismo se veía en los cánceres que no eran esporádicos, sino en los asociados a enfermedad inflamatoria intestinal. Y de nuevo, era una cohorte prospectiva que incluía a muchos pacientes, más de 11.000 pacientes, y observaban que había una muy ligera diferencia numérica en cuanto al número de cánceres de colon, al porcentaje, un 2% en los que tomaban estatinas frente a un 3% en los que no las tomaban, pero estas diferencias eran significativas porque la N era muy grande. Y esto ocurría tanto en pacientes con colitis ulcerosa como en pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, pues vemos que las estatinas pueden tener varios efectos beneficiosos en la enfermedad inflamatoria intestinal por su efecto de alguna forma antiinflamatorio y por su efecto antitumoral. Sin embargo, este otro estudio aparecido recientemente, lo que decía es que, claro, el estudio anterior lo que hacía era analizar en una base de datos pues todos los pacientes con Crohn, con colitis, incluyendo aquellos que a lo mejor no tenían un riesgo aumentado de cáncer de colon, como la enfermedad ileal o las proctitis. Y ellos se centraron en analizar el subgrupo de pacientes que sí que tienen riesgo de desarrollar cáncer de colon, y de hecho lo que incluían eran solo aquellos pacientes que estaban en su programa de cribado de cáncer de colon, es decir, pacientes excluyendo proctitis y pacientes que llevaban más de 8 años de evolución de la enfermedad. Y además incluían, bueno, un porcentaje relativamente alto, hasta un 20% de pacientes que tenían colangitis esclerosante. El seguimiento fue durante 5 años y ellos no encontraron diferencias ni en un mayor aumento, en una disminución en el porcentaje de displasias de bajo grado diagnosticadas, ni tampoco en las displasias de alto grado o cáncer de colon, ni tampoco cuando se juntaba cualquier displasia o cáncer de colon. Pero es cierto que ellos mismos, en las limitaciones del estudio, pues comentan que quizá no tenga el poder estadístico suficiente para encontrar diferencias de tipo moderado. Vamos a hablar entonces ahora de los antihipertensivos, el tercer grupo de fármacos que vamos a comentar. Y voy a empezar hablando de los betabloqueantes. Realmente solo hay un estudio sobre betabloqueantes que es un poco antiguo y que no ha sido replicado,
pero que sugería, es un estudio caso control con 250 pacientes con inflamatoria y 30 de ellos tratados con beta bloqueantes, y lo que veían era si aquellos pacientes tratados con beta bloqueantes tenían un mayor o un menor riesgo de desarrollar brotes de la enfermedad. Y se observó, a pesar de que la muestra era pequeña, que había hasta un 54% más de riesgo de brotes en aquellos pacientes que estaban beta bloqueados. ¿Cómo lo explicaban? Pues el mecanismo que ellos explican o con el que intentaban explicar estos resultados era que el sistema adrenérgico juega también un papel en la inflamación y lo juega a dos niveles. En primer lugar, la primera fase, que es la fase inicial de la inflamación, actúan sobre todo la noradrenalina a través de los receptores alfa-adrenérgicos, y lo que hace es producir vasodilatación y favorecer de alguna forma el efecto inflamatorio cuando se recibe un estímulo nocivo. Pero en una segunda fase, este efecto se ve contrarrestado por la activación sobre todo de los receptores beta, que depende un poco de la dosis, ¿no? Los alfas, como todos sabemos, se afectan sobre todo, se actúa sobre ellos a dosis bajas de noradrenalina, y cuando las dosis son más altas se actúa ya sobre los receptores beta. Y esta actuación sobre los receptores beta tenía un efecto antiinflamatorio, disminuía la liberación de citoquinas proinflamatorias por múltiples células, linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Y era la forma que tenían de intentar explicar estos resultados. Pero es cierto que es un estudio que tiene muchas limitaciones y que además no ha sido replicado, con lo cual haría falta algún estudio más en este sentido para poder comprobar si los betabloqueantes, como ocurre en otras situaciones, como ocurre por ejemplo, en la sepsis, que son perjudiciales, también podrían ser perjudiciales en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual, bueno, sería muy interesante a la hora de poder elegir el antihipertensivo mejor para nuestros pacientes. Más interesantes son los datos sobre los IECAS y los ARA2, y se ha postulado que pueden tener un efecto beneficioso. De hecho, en este estudio, que también es de un único centro y retrospectivo, analizaban la influencia que tenía si había más o menos brotes en aquellos pacientes tratados con IECAS o ARA2. Y que lo que observaban es que sí que parecía observarse un efecto beneficioso, y que ese efecto beneficioso dependía de nuevo sobre todo de la enfermedad de Crohn, donde se observaban menos hospitalizaciones y menos cirugías. Este estudio tenía una segunda parte que lo que hacían era comparar en aquellos pacientes que empezaban a recibir estos fármacos, comparar la tasa de brotes que tenían antes de recibirlos y después de recibirlos. Y en cambio, en esta segunda parte del estudio, encontraron un efecto opuesto. No encontraron efecto sobre la enfermedad de Crohn, pero sí sobre la colitis ulcerosa. En la discusión, los autores intentan explicar de alguna manera el por qué encuentran estas diferencias, pero bueno, solo hablan de generalidades, del tamaño muestral que es pequeño, de posibles factores de confusión que no han sido capaces de analizar, pero no son capaces de meterse en por qué podría existir esta diferencia. Sin embargo, muy recientemente ha aparecido publicado este artículo en el GAT, donde de alguna forma se viene a apoyar ese posible efecto beneficioso de los IECAS. Y lo que demuestran es que en aquellos pacientes tratados con IECAS y con ARA2, la actividad de la enfermedad es menor, medida en estas barras azules respecto a aquellos de barras rojas, que son los que sí que tomaban estos fármacos. Y este efecto se producía tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, aunque solo era significativo en el Crohn. Hacen también otro análisis, que es ver si los pacientes tratados con estos fármacos necesitan fármacos más o menos potentes para controlar la enfermedad, y aunque no encuentran diferencias significativas, se observa una tendencia a una mayor necesidad de anti-TNF en aquellos pacientes que no están tomando estos fármacos respecto a los que las toman, ¿no? Hacen luego algunos análisis y subanálisis de sensibilidad, y lo que encuentran es que en general los índices de actividad son más bajos, se encuentra una menor tasa de ingresos solo en pacientes con Crohn, una menor necesidad de cirugía y quizá una tendencia a menor uso de biológicos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues la verdad es que el eje renina-angiotensina es muy complejo y cada vez se saben más cosas de él. Pero para resumir, aunque es mucho más complejo que esto que pongo yo aquí, existen como dos partes de una balanza, ¿no? El sistema clásico, que es el que transforma la angiotensina 2 y a través del receptor AT1/3, ha demostrado que tiene un efecto proinflamatorio y especialmente interesante profibrótico, ¿no?
pero existe una vía de escape a través de la enzima, la enzima AC2, el subtipo 2 de la enzima, que transforma en otro tipo de angiotensina, un péptido de la angiotensina, y que a través de otro tipo de receptor tiene justo el efecto opuesto, antifibrótico y antiinflamatorio. Y la homeostasis a nivel intestinal y de otros órganos depende del equilibrio entre estos dos vías alternativas, ¿no? Lo que sí que encontraron, que es muy interesante, es que la angiotensina 2 aumenta la proliferación de los miofibroblastos y de la secreción de colágeno, aparte de aumentar la renina. Y este efecto, lo que sugiere es que podría tener algún tipo de influencia en la fibrosis que encontramos, especialmente en pacientes con Crohn, menos visible en colitis, que aunque también existe. Y es muy interesante porque los efectos profibróticos eran reversibles con candesartán y con captopril, con lo cual ellos directamente titulan su artículo como que este podría ser un objetivo terapéutico, una diana terapéutica para aquellos pacientes que tienen enfermedad estenosante. De hecho, en modelos animales de colitis se ha demostrado como el telmisartán disminuye la inflamación y disminuye también la apoptosis, y de alguna forma disminuye este tipo de colitis inducidas en las ratas. Y encuentran una plétora de efectos o de posibles mecanismos donde telmisartán puede estar actuando para bloquear esta colitis en animales, tanto en el reclutamiento de leucocitos, como en el estrés oxidativo, como en la disminución de las citoquinas proinflamatorias o el aumento de la apoptosis. Esto es muchísimo más complejo y hay un artículo, bueno, que me parece muy interesante, que puede dar algo de luz sobre este tema. Es que el receptor AC2, que como hemos dicho era el que potencialmente podía ser beneficioso, es diferente su expresión según la enfermedad y según la localización de la misma. De hecho, lo que se ha observado es que en la enfermedad de Crohn-Ileal está muy disminuido el AC2, con lo cual podría tener ese efecto proinflamatorio. De hecho, se demuestra que aquellos pacientes que tienen muy bajo la expresión de AC2 en la mucosa intestinal tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad complicada y de no responder a los fármacos. Sin embargo, en la colitis ulcerosa ocurre lo opuesto, y también, aunque en menor medida, en la enfermedad de Crohn de colon. La expresión de AC2 está aumentada en el colon, y ese aumento de la expresión también se liga a una mayor tasa de inflamación y a un curso más complicado con menor respuesta a los fármacos. Los autores de momento no saben explicar muy bien cómo ocurre o por qué ocurre esto, pero creo que es muy interesante y que puede apoyar un poco que estamos hablando de enfermedades distintas según la localización, pero lo que es muy interesante es que incluyeron pacientes de distintos ensayos clínicos y vieron cómo su administración bloqueaba, revertía esas alteraciones que había en la expresión de AC2, tanto en el intestino delgado, que estaba disminuido, como en el colon, que estaba aumentado. Y creo que bueno, esto abre una fuente muy interesante de estudios sobre el posible efecto de estos fármacos, especialmente, como digo, en la fibrosis y en la enfermedad estenosante de intestino delgado. Y finalmente, para acabar, vamos a hablar de los anticoagulantes, que es un fármaco también con una elevada prescripción en esta población mayor de 60 años. Y vamos a hablar en primer lugar de si los anticoagulantes aumentan el riesgo de sangrado en la enfermedad inflamatoria intestinal específicamente. Es un estudio de cohortes que incluía a 107 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que además tenían enfermedad tromboembólica, y lo que hacían era ver si había mayor o menor número de episodios de sangrado mayor cuando no recibían la anticoagulación respecto a cuando sí que la estaban recibiendo. Y encontraban que esta exposición a anticoagulación sí que confería un mayor riesgo de sangrado, con tasas de incidencia de 0,9 cuando no estaban tomando el anticoagulante y de 2,6 cuando sí que lo estaban tomando. Entonces, lo que concluyen es que, bueno, como parece lógico, los anticoagulantes sí que aumentan el riesgo de sangrado mayor, pero es un sangrado que no se demostró, al menos en esta serie, que aunque es cierto que es pequeña, una mayor letalidad, ¿no? Y de todas formas, en la discusión hablan de que este efecto mayor o mayor riesgo de sangrado que pueda tener los anticoagulantes se ve contrarrestado porque de alguna forma estamos disminuyendo el riesgo de recurrencia de la enfermedad tromboembólica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que como sabemos es bastante alto, ¿no?
Este otro estudio lo enfoca de forma distinta. Es un registro español que llevan a cabo servicios de medicina interna. Es el registro RIETE, que es un estudio observacional que lo que hace es incluir de forma consecutiva a los pacientes diagnosticados de enfermedad tromboembólica y analizando su base de datos de más de 40.000 pacientes. Lo que hacen es en este estudio es comparar si hay mayor riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados con enfermedad inflamatoria intestinal respecto a un grupo de pacientes que no están recibiendo, que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y ellos no encuentran que haya diferencias ni en los sangrados mayores ni tampoco en los sangrados gastrointestinales entre los dos grupos. Con lo cual concluyen que no hay un mayor riesgo en los pacientes de enfermedad inflamatoria de sangrado cuando reciben anticoagulantes respecto a la población general. Aunque es cierto que sí que hablan de que encuentran una tendencia no significativa, pero una tendencia a un mayor sangrado en aquellos pacientes que están en actividad, lo que quizá puede, bueno, expresar que la existencia de úlceras en ese momento en el colon o en el ilion pues puede aumentar ese riesgo de sangrado. Muy importante con los anticoagulantes, como hemos hablado un poquito al principio, es el tema de las interacciones, que yo creo que es un déficit que la mayor parte de los clínicos tenemos en conocer bien las interacciones farmacológicas, ¿no? Y por destacar un poco los principales fármacos que usamos, la mesalazina, aunque solo se han reportado algunos casos, pues podría en algunas ocasiones disminuir el efecto de los anticoagulantes, lo mismo que las tiopurinas, que en algunos casos aislados parece que puede disminuir el efecto positivo del anticoagulante, pero lo que más estudiado está son los antibióticos. Tanto ciprofloxacino como metronidazol parece que aumentan el INR y podrían aumentar el riesgo de sangrado en nuestros pacientes, con lo cual es algo a tener en cuenta cuando prescribamos estos antibióticos a nuestros pacientes anticoagulados con dicumarínicos. Y luego los corticoides, mucho más importante y es una cosa que yo creo que siempre hay que tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, pues cuando damos un ciclo de corticoides a pacientes anticoagulados, aparte de insistir que el control glucémico que tengan aquellos que son diabéticos sea un poco más estricto. También los ponemos una nota de hematología para que hagan un seguimiento un poquito más estrecho mientras estén con el tratamiento corticoideo, porque se ha visto que de alguna forma puede aumentar el INR y someter a nuestros pacientes a un mayor riesgo de sangrado. ¿Y qué ocurre con los nuevos anticoagulantes, con los anticoagulantes de acción directa? Pues en los ensayos pivotales con algunos de estos fármacos se observó o se intuía que aquellos pacientes tratados con los nuevos anticoagulantes podían tener un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal respecto a los anticoagulantes clásicos o al tratamiento convencional, ¿no? Este metaanálisis, también reciente, incluye 43 estudios y lo que hace es comparar qué ocurre y qué diferencias había en el riesgo de sangrado entre los dos grupos, aunque en el tratamiento convencional incluían tanto los dicumarínicos como las heparinas de bajo peso molecular como la aspirina. Y no encontraron que hubiera un mayor riesgo de sangrado con los anticoagulantes de acción directa, ¿no? Y tampoco cuando estratificaban por grupos, ¿no? Ni cuando los comparaban con los dicumarínicos, ni tampoco con la heparina. Sin embargo, cuando hacían su análisis en función del tipo de anticoagulante de acción directa, sí que observaban un mayor riesgo de sangrado con rivaroxaban, un poco menor y no significativo con otros fármacos del mismo grupo. Y este efecto no lo veían con dabigatran. Como sabéis, dabigatran es un inhibidor directo de la trombina y rivaroxaban lo que hace es inhibir el factor 10A, ¿no? Entonces, aunque es parte de su análisis, es interesante tener esto en cuenta y quizá algún estudio específico y directo en este sentido pues, nos podría dar alguna pista más de quizá qué anticoagulante podría ser el más recomendable para nuestros pacientes, ¿no? Desgraciadamente este estudio no incluía apenas pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, recientemente se ha publicado un estudio que tiene muchísimas limitaciones, es un estudio de un único centro, retrospectivo, se publicó como carta al director, las N son muy pequeñitas, pero bueno, es la única evidencia de la que disponemos a día de hoy. Y lo que hacía era comparar el efecto potencial del sangrado
de estos anticoagulantes de acción directa cuando se administraban a pacientes con inflamatoria respecto a los que recibían, por ejemplo, antiplaquetarios, y respecto a aquellos pacientes que no tenían inflamatoria y lo recibían. Y ya digo, es una muestra muy pequeña con todas las limitaciones que tiene, pero sí que sugiere que en pacientes con enfermedad inflamatoria estos fármacos disminuyen, al menos aquí, las tasas de hemoglobina, producen mayor anemia y quizá un mayor riesgo de hospitalización. Pero como digo, es un estudio que tiene tantas limitaciones que yo creo que es interesante que en los próximos años estoy seguro que aparecerán más estudios en este sentido porque es una información clínicamente relevante para nosotros, ¿no? Creo que es clave destacar e insistir en el concepto de que la profilaxis con heparina en nuestros pacientes no tiene un mayor riesgo de sangrado. Este estudio, publicado también hace poquitos meses, lo demuestra. Demuestra que cogían una población de pacientes ingresados que tenían indicación de profilaxis con heparina de bajo peso y vio que no todos los pacientes reciben esta profilaxis, sobre todo por esa consideración de que aquellos pacientes que estaban sangrando, especialmente las colitis, pues no se les podía administrar, ¿no? Pero lo que demuestran ellos es que no existe diferencias en cuanto al sangrado en aquellos pacientes que recibían profilaxis respecto a los que no la recibían, ni tampoco en aquel subgrupo de pacientes que estaban sangrando. No sé si os ha pasado a vosotros, pero nosotros muchas veces en la planta o cuando nos ingresan pacientes con brotes graves de colitis o con mucho sangrado, siempre tanto algunas enfermeras como algunos internistas nos consultan sobre la necesidad o no de dar heparina bajo peso molecular. Yo creo que existe evidencia suficiente para saber que no hay ese mayor aumento de sangrado y que en cambio sí que existe ese riesgo de trombosis que tenemos que hacer esa profilaxis, ¿no? Simplemente como curiosidad, decir que hace muchos años también se ensayó la utilización de heparina como tratamiento primario en la colitis ulcerosa. Y esto, con aquellos estudios que os enseñé antes sobre el clopidogrel, se basaba porque en aquella época eh, se hablaba o tenía mayor peso el posible efecto o mecanismo patogénico de los microtrombos a nivel intestinal en el desarrollo de la enfermedad. Y de hecho, algún estudio inicial tuvo algún resultado positivo, pero ha habido 2 metaanálisis, aquí os traigo el último de la Cochrane, donde no demostraba que la heparina fuera un tratamiento beneficioso, ni como tratamiento primario y exclusivo, ni como tratamiento adyuvante a otros tratamientos estándar, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cualquier caso, en todas estas cosas que os he contado, como veis, la evidencia es todavía muy limitada, proviene de apenas hay ensayos clínicos, muchos son estudios de grandes bases de datos con las limitaciones que esto tiene y esa frase típica con la que suelen acabar la mayor parte de los artículos, que es que más estudios son necesarios, aquí yo creo que sí que es pertinente y es una frase clave, ¿no? Hace falta indagar mucho más en este tema porque, como hemos dicho, cada vez vamos a tener más pacientes de edad mayor y cada vez vamos a tener más pacientes que reciben este tipo de fármacos. Y creo que es muy interesante explorar el posible efecto beneficioso o deleterio de estos fármacos para poder influir en cuál de estos tratamientos vamos a elegir. Pues, por ejemplo, en uno de nuestros pacientes que tenga hipertensión o que tenga niveles altos de colesterol o incluso necesidad de anticoagulantes. Como conclusiones, pues como hemos hablado al principio, cada vez tenemos más pacientes mayores en nuestra consulta y por eso es clave conocer las posibles interacciones que tienen estos fármacos, tanto en la actividad de la enfermedad como las interacciones farmacológicas que pueden tener efectos adversos graves, que el ácido acetilsalicílico a dosis bajas no parece influir en el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente por su efecto parece que selectivo a nivel de la COX-1, que las estatinas, que tienen ese efecto antiinflamatorio y sobre todo antifibrogénico, podrían mejorar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal y quizá podría ser el primer tratamiento para lo que es revertir de alguna forma la fibrosis de la enfermedad estenosante, la enfermedad de Crohn estenosante, que no existe, y es muy importante incidir en esto, un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal cuando usamos heparina como profiláctico de enfermedad tromboembólica en pacientes que ingresan por un brote grave y que, aunque parece existir un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal con los anticoagulantes, como existe en la población general, este riesgo no parece ser mayor en general en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Dani. Vaya revisión buena, vaya repaso bueno que te has dado y que nos has dado a todos. Yo creo que ha sido una charla súper interesante, súper práctica y se abre el turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta del público. Tenéis tanto la herramienta del chat como la de preguntas y respuestas. Podéis utilizarlas para hacer vuestras preguntas. Ahora mismo no hay ninguna pregunta. Mientras surge alguna pregunta, Dani, por romper un poco el hielo, eh, has hablado de los diferentes anticoagulantes. ¿A ti te parece que hay algún motivo para que nuestros pacientes tengan que elegir uno u otro o no hay ningún motivo especial? Yo creo que a día de hoy no, y lo que prima es el por qué los hematólogos y los cardiólogos eligen ese fármaco, ¿no? Que yo es un tema que desconozco y hay pequeñas diferencias entre los distintos anticoagulantes. Yo creo que eso es lo que debe primar porque los datos que tenemos ahora son insuficientes. Pero bueno, sería interesante si se explora ese posible efecto de mayor riesgo de sangrado del rivaroxaban, pues hombre, quizá no sería el mejor fármaco a elegir en nuestros pacientes, pero creo que la evidencia es muy pequeña como para poder hablar de eso y a día de hoy prima la elección y la indicación que hagan los hematólogos o los cardiólogos, ¿no? En este sentido. Perfecto. Una pregunta del público de Javier García de Verdejo. ¿Hay alguna recomendación concreta con respecto a las estatinas para pacientes con enfermedad inflamatoria o es igual que la población general? A día de hoy, la indicación que hay es por los factores de riesgo cardiovascular. Pero jo, yo creo que se abre un campo apasionante de estudio en ese sentido por ese efecto antiinflamatorio que se está empezando a observar y a demostrar cada vez más, ¿no? Entonces habrá que ver, pues, bueno, si de verdad se confirman estos datos, si puede ser interesante a más largo plazo el poder usarlo de alguna forma como coadyuvante, a lo mejor en subgrupos de pacientes. Y luego es interesante también esas pequeñas diferencias que algunos estudios han demostrado, sobre todo a favor de atorvastatina, de pues, lo que les decía antes, ¿no? Si a la hora de tenemos que elegir una estatina a nuestros pacientes, pues usar aquellas que quizá hayan demostrado una mayor eficacia. Pero a día de hoy, como os digo, todavía la evidencia es muy pequeña, pero se abre un campo apasionante, ¿no? Las estatinas parecen como la nueva aspirina, ¿no? Que cada vez se encuentran más posibles efectos, más allá de por lo que fueron diseñados. Y bueno, creo que es un fármaco que es muy interesante y que estoy seguro que se hablará mucho de él en el futuro. Ujú. Muy bien, hay una pregunta de Eugenie. Te felicita por la charla, lo cual vamos, es totalmente justificado y razonable. Y te pregunta esto, ¿se ha evaluado el efecto que puede tener la enfermedad, lesión mucosa intestinal o tránsito rápido sobre la dificultad de dosificación de dicumarínicos por alteraciones en su absorción? Pues mira, lo estuve revisando porque es un tema que a mí también me interesaba y la verdad es que no encontré de forma específica ningún dato en este sentido y los artículos que yo revisé no lo encontré, pero esto nos ocurre con otros fármacos, sobre todo en aquellos pacientes con intestino corto, con tránsito muy rápido, donde la absorción se ve disminuida y parece posible que sea un factor más en el tema de la regulación de los dicumarínicos que es tan sensible, ¿no? Pero es cierto que yo al menos no encontré en la revisión que hice ninguna referencia específica a este tema. A los cardiólogos no les interesa mucho el tubo digestivo, yo creo que por eso no influyen mucho o no se meten mucho a hablar de este tema. Pero es una pregunta muy pertinente que además, de hecho, estuve buscando específicamente y no fui capaz de encontrarla. Perfecto. Mientras sale alguna pregunta más, una pregunta práctica, Dani. Yo creo que la anticoagulación, la profilaxis tromboembólica, todos la tenemos clara en pacientes ingresados con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal, pero ¿tú te planteas en algún caso en una paciente joven, por ejemplo, que toma anticonceptivos orales y tiene un brote moderado ambulatorio, te plantearías la profilaxis también en ese caso? Pues yo creo que es un tema muy interesante esta discusión que tenemos de si en aquellos pacientes ambulatorios hay que dar o no esa profilaxis, que de hecho la mayor parte de las recomendaciones dicen que no, pero hay algunos estudios que sugieren un posible beneficio, ¿no? Y como dices tú, los anticoagulantes orales u otros pacientes con factores de riesgo, yo creo que es un subgrupo interesante para analizarlo de forma específica. En los estudios que hay, sí que es cierto que se hacen algunos
su análisis midiendo estas variables, pero creo que los resultados no son suficientes todavía para generalizarlo. Pero yo creo que sí que quizá haya algún subgrupo de población, no solo eso, sino pues hay algunos pacientes que tienen movilidad reducida por otros motivos, aunque estén Ujú. ambulatorios, ¿no? Entonces, quizá es interesante el analizar esos subgrupos, pero a día de hoy la mayor parte de las sociedades no van a favor de esa recomendación. Pero, bueno, es cierto que estas cosas van cambiando y, de hecho, ahora es práctica clínica habitual en aquellos pacientes operados, sobre todo los de traumatología, pero también en nuestros pacientes que después del alta, cuando van a su domicilio, siguen recibiendo profilaxis durante al menos 3 semanas, ¿no? O sea que yo creo que con el tiempo es posible que en algún subgrupo de pacientes estas recomendaciones cambien. Ujú. Muy bien, pues no veo ninguna pregunta más. Nada, agradecer de nuevo tu participación, Dani. Ha sido una charla muy buena, muy clara, muy docente, muy profunda a la hora de valorar todos los datos que hay publicados. Yo creo que va a ser de gran utilidad a todos los participantes que están aquí en directo y a todos los que lo verán luego en diferido. Y nada, agradecer también a todos los participantes que estáis ahora en directo, los que lo veáis esto en diferido. Este es un curso que hemos preparado desde Docencia de GTQ con mucha ilusión. Nos parecía que este tema de enfermedades cardiovasculares y enfermedad inflamatoria intestinal da mucho de sí. En la práctica más va a dar en el futuro, sin duda, por los múltiples aspectos que conlleva. Y nada, desear que sea de utilidad para vosotros, para vuestros pacientes y nada más, desearos a todos muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.